para aquellos que tienen dos cosas: vocación y constancia. Obviamente tienen que tener las capacidades suficientes. Doctora, si está usted muy ocupada, puede seguir haciendo otras cosas. Es una descortesía perder el tiempo. No me va a perder mi tiempo, no pierda usted el tiempo. Sí. ¿De acuerdo? Requiere compromiso, acabo de decir. Y compromiso implica prepararse. No venir a escuchar las 4 cosas que yo voy a decirles en unos minutos. Para hacer una clase, yo tengo 2 horas para hablarles. Se las expongo en 20 minutos. Es el iceberg, es la punta de todo lo que está debajo. Lo que ustedes tienen la obligación de leer en un libro. Si creen que de las 4 cosas que hoy día voy a decirles va a salir un examen, están muy equivocados. Una clase sirve para reforzar los conceptos, para entender lo que no se ha entendido de lo que han leído previamente. Si no vienen leyendo a una clase, vienen a perder el tiempo. O si hacen como algunos que graban la clase y dicen, ya está, lo transcribo y de ahí sale el examen, están bien equivocados. Porque en la vida no va a suceder eso. Si creen que leyendo una copia o lo que dijo el profesor, ya pasé, ya probé, ya aprendí, no es así. Es mucha más la profundidad que ustedes requieren para entender. Yo no les digo memorizar, les pido entiendan un tema, el que sea, comprométanse, porque es la única manera que van a tener de progresar en esta carrera. Si les gusta, y me imagino que les gusta, no es trabajoso, es lindo. Es lindo. Yo cuando era estudiante, todos los días leía algo. Porque lo peor que puedes hacer es esperar 2 días antes del examen para apresuradamente tratar de meterte toda la voluminosa información que se requiere. Todos los días estudien. Y todos los días dedíquenle una media hora a leer medicina. Otra cosa, farmacología, lo que quieran, o de repente ya van viendo qué tema les gusta. La mayor parte de los alumnos de otras instituciones que están un poco más arriba del nivel, yo he enseñado en Cayetano Heredia, desde que era residente daba clases para Cayetano Heredia, actualmente soy profesor allá. ¿Qué hacían? Desde cuarto, desde tercero, desde segundo, ya sabían qué querían hacer, qué especialidad querían seguir y dónde la querían hacer. Y planificaban su carrera para que al término de esta, ¡pum! No esperen el último día, no esperen terminar el internado y decir, ¿y ahora qué hago? Cirugía plástica, voy a hacer endocrino, voy a hacer... ¿Qué me da plata y fama? Porque ahí no la van a lograr. Pero bueno, vamos a lo nuestro. A ver, Reyes Morales, ¿qué es cáncer? Es el crecimiento exagerado de células en un determinado órgano. Ya. Ramírez Meiwa, ¿qué es cáncer? El cáncer es una proliferación de células malignas. Sánchez Ramos, ¿qué es cáncer? El crecimiento o multiplicación de células consideradas como neoplásicos. Vélez Moro, Bengochea, ¿qué es cáncer? Vélez Moro, ¿se fue? Vélez Moro. El concepto no está muy claro y el concepto no es muy complejo. Cuando lean algo, traten de conceptuarlo y reducirlo en palabras sencillas. ¿Qué es una célula cancerosa? Una célula que ha perdido su regulación normal. ¿Cuál es la regulación normal de una célula? ¿Cómo es una célula? ¿Ah? Alto. Nace. De ahí
crece, se reproduce, muere. Ya está. ¿Qué pasa con una célula de cáncer? Nace, crece, se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce. Ya está. Eso es cáncer. Una célula que ha perdido su regulación normal y comienza a crecer sin control. Concepto sencillo. ¿Por qué se desregula una célula? ¿Por qué no puede ser reparada? ¿Por qué termina yéndose a otros órganos? Ah, la pregunta. Cáncer en niños. ¿Por qué hay cáncer en niños? Porque no hay cáncer tan frecuentemente en jóvenes. ¿Por qué hay cáncer en viejos? Porque tenemos mecanismos de control que ayudan a que esa célula desregulada pueda arreglarse, la destruyo o la célula se autodestruye. Estoy simplificando en palabras muy simples conceptos que son enormemente complejos, que incluyen interacciones de genes, de protogenes, de células reparadoras, de ADN, pero sencillo es. La célula se malogra, la tratan de reparar, no la pueden reparar, la destruyen, no la pueden destruir, la misma célula se destruye. Entonces, ¿por qué cáncer? Porque naciste con un defecto, con algún problema a nivel genético, que hace que tengas predisposición. Entonces, pum, revienta rápido el cáncer temprano en la niñez. Durante la juventud, que es la época en la que más felices están todos, todo funciona, todo es perfecto, excepción a algunos que ya venían medio fallados. Por eso es que el cáncer en las jóvenes es raro, porque hay cánceres en la vejez, porque los mecanismos van envejeciendo y perdiendo control y comienzan a fallar y ahí aparecen los cánceres. Pero aún dentro de todo esto enorme, las enfermedades neoplásicas no son frecuentes. Regresemos al tema de hoy. Tumor de Wilms. Si hay alguna pregunta durante el desarrollo, siéntanse libres de hacerlo. Aún dentro de la frecuencia, los tumores renales son poco frecuentes en niños. Esto lo pueden leer en cualquier libro. Preocúpense en atender más que en estar apuntando, porque esto lo pueden leer en cualquier lado. Generalmente estos tumores pueden ser tratados y muchas veces son curados. Las cifras pues, en el mundo varían entre el 75 y el 85% de los casos que pueden curarse. En el INEN andamos por los 75, 78% de pacientes que resuelven el problema neoplásico. El tipo de tumor, es decir, la histología que tiene el tumor, nos va a decir cuál es el pronóstico que ese tumor va a tener. Y hay un montón de tumores de riñón en niños. Hay un montón de tumores de riñón en niños. Pero dentro de esos el más frecuente va a ser el tumor de Wilms. Va a ser el más frecuente entre los tumores renales de niños. Pregunta, ¿cuál es el tumor renal más frecuente? El tumor renal, no el tumor. No se dejen engañar por palabras. A veces en los exámenes somos tramposos, ¿no? Porque hay tumores un poquito más frecuentes. Pero el tumor renal más frecuente es el tumor renal de Wilms o nefroblastoma, que se va a formar a través de los restos embrionarios del riñón inmaduro. Entonces, este tipo de tumores se han estudiado mucho en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Por su infrecuencia. Las enfermedades que son frecuentes no son difíciles de estudiar. Yo puedo juntar 100, 200, 1000 pacientes y les pruebo un tratamiento y voy a quienes les va bien, a quienes les va mal. Pero en los tumores poco frecuentes eso no es sencillo. ¿Qué hicieron? Se hicieron grupos nacionales. El grupo americano, el grupo nacional de tumor de Wilms, el grupo europeo, la Sociedad Europea de Oncología Pediátrica. Se juntaron con hospitales y dijeron ya, nos reunimos, nos sentamos, ponemos protocolos, todos vamos a manejar así, para poder tener experiencia.
Entonces de eso salen los protocolos de manejo que varían levemente entre Estados Unidos y Europa. Entonces ya se está consiguiendo curar, controlar la enfermedad en forma definitiva. ¿A qué van yendo los siguientes protocolos? A disminuir la morbilidad que los tratamientos ocasionan. Antes se daba quimioterapia, radioterapia, grandes dosis. ¿Qué pasaba? Pues el paciente radioterapia no crecía bien del lado que había recibido la radioterapia, estaba vivo, pero con una calidad de vida pues poco querible, ¿no? Pero aún así, tenemos pacientes que van a requerir tratamiento muy intensivo y que pueden fallecer por la enfermedad. Antes, hace muchos años, todos los tumores renales, todos les decían tumor de Wilms y ponían variaciones histológicas del tumor de Wilms. Recientemente se han estado viendo que no, son cosas distintas, ¿no? Entonces, por eso es que esos pacientes no respondían al tratamiento que se había dado para el tumor de Wilms. Ahora ya se han reconocido y se agrupan diferente. Sin embargo, aún así, el tumor de Wilms va a representar el 87%. Las preguntas de examen suelen venir 87 al 90%. Miren, les estoy regalando preguntas, pero no deben de sueño a la gente, ¿ya? Más común de los tumores renales. Recuerden eso, no se dejen engañar en los exámenes. Muy bien, sin embargo es raro. Uno en cada niños menores de 15 años, el diagnóstico en promedio es alrededor de los 4 años, 3.5 años. Entre 2 y 4 años, si tienes un tumor en el riñón, lo más probable es que sea un tumor de Wilms, ¿no? Vamos a basar los diagnósticos en la presentación clínica, es decir, cómo debuta el niño. Recuerden que un diagnóstico suele tener 3 bases. La primera base es la historia clínica, la anamnesis, cómo aparece, cómo evoluciona la enfermedad. La segunda base es tu examen físico, lo que encuentras con el paciente. Y la tercera base son los exámenes auxiliares, radiológicos, bioquímicos, laboratoriales, patológicos, lo que tú quieras. Con esas 3 bases ustedes van a tener un diagnóstico. Buen diagnóstico, buen tratamiento, buenos resultados. Para poder tener un buen diagnóstico, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Conocer. ¿Por qué? Porque encuentras lo que buscas. ¿Y qué buscas? Lo que conoces. ¿Y cómo conocen? Leyendo. Hace 3000 años, ¿qué hacían? Se juntaban lo que veía un médico 1000 veces, el paciente 1001 es esto. Lo escribían. De ahí vienen los primeros tratados de medicina, los griegos, los árabes. Y los otros ya leían eso y ya se ahorraban todo un paso. Hoy día ustedes tienen a la mano miles de libros, miles de informaciones y no la usan. Me frustro. Yo cuando era estudiante de medicina, en una libretita iba anotando las dudas que tenía durante una práctica. Y cuando llegaba a mi casa, chapaba mi tesis, chapaba mi tratado de cirugía, chapaba mi libro de patología y resolvía mis dudas. Cuando necesitaba un artículo tenía que ir a la biblioteca, hay unos librazos de este porte que se llaman los índices médicos. Tenías que buscar hoja por hoja hasta encontrar el artículo que querías. Y una vez que encontrabas el artículo que querías, sacabas la referencia, te ibas a la biblioteca, rogabas que te daba una lista primero el bibliotecario de las revistas que había, de qué año a qué año, porque no todos los años había la revista. Llegabas, la encontrabas, y decías, ya, dame esta revista, uy, se la han llevado, doctor, ¿cuándo? Hace 6 meses, no la devuelvo, maldita sea. Ahora ustedes tienen todo eso a la mano y no lo usan, me frustro. Ustedes pueden resolver las preguntas que van desarrollándose durante una clase o durante una práctica en 3 minutos. Chapan al doctor Google, cogen su PubMed y en un ratito tienen la información
para darla. Úsenlo. Tiene una herramienta valiosísima. Úsenlo. Bueno, entonces, van a ser al 6% de todos los cánceres infantiles, ¿no? El diagnóstico final es histológico, porque si bien es cierto que el 85 al 90% son tumores de Willis, hay otros tipos de tumores. Entonces, finalmente va a ser con la biopsia o con la biopsia quirúrgica o con una biopsia previa que vamos a llegar. Y la biopsia va a ser muy importante para decidir el tratamiento, ya que estos tumores pueden ir desde tumores que van a responder muy bien a la quimioterapia hasta tumores que no van a responder. Entonces, hay dos tipos de abordajes que se usan en el mundo para manejar los tumores de Willis: el europeo y el americano. ¿Se acuerdan que les dije al principio que dos grandes grupos habían hecho sus protocolos? Fundamentalmente, las diferencias son pequeñas, ¿no? Los americanos insistían en tener una biopsia antes de empezar un tratamiento, y los europeos decían, oye, 85% de los pacientes van a tener tumor de Willis, ¿no puedes operarlo? Dale tratamiento, pues vas a campeonar el 85%, ese 25% que no responde, no lo operas, pues al final vas a tener que hacerlo. Con biopsia o sin biopsia vas a fracasar igual. Entonces, ¿por qué? Porque los pacientes que mejor van son los que de inicio pueden operarse. Pero son tumores que a veces debutan con masas enormes, que ocupan toda la cavidad, y el niño es un pedacito de gente de este porte. ¿Cuál es el mayor riesgo de estos pacientes? Doctor, ¿por qué no los operan? ¿Que no dicen que operando sale es lo mejor? Sí, pero si durante la cirugía rompes el tumor se siembra en la cavidad y le cambió el pronóstico y la vida ese niño. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que solemos operar? Aquellos niños que no pasa el tumor la línea media. Cuando el tumor no pasa la línea media, ¡boom!, de inicio cirugía. Cuando el tumor pasa la línea media, primero quimioterapia y luego resuelve. Pero ya es otra cosa. Como les decía, el tumor de Willis es el tumor más frecuente, pero no es el único. Tienes tumores como el linfoma mesoblástico, el sarcoma de células claras, el tumor rhabdoide, el carcinoma de células renales y otros tipos de cáncer menos frecuentes. Esto sí, tómale foto, este es un cuadrito bien bonito porque te indica que otros tipos, ¿qué otros tipos de tumores? Dos preguntas les estoy regalando ya. ¿Qué otros tipos de tumores renales pueden haber en niños? ¿Ya? Tumor renal no significa cáncer. Tumor renal no significa necesariamente cáncer. Recuerden que el tumor puede ser benigno o maligno, el cáncer siempre es maligno. Muy bien, ya hablábamos de esto. Es difícil tener experiencia en tumores baja frecuencia y su apariencia puede variar mucho de un lado a otro. Pero doctor, ¿de dónde sale todo esto? El doctor Willis es un cirujano alemán, lo describió por primera vez, por eso es que lleva su nombre, ¿no? El tumor, de vuelta les digo, 88 al 90%, esta pregunta siempre viene, ¿cuál es el porcentaje de pacientes con cáncer de riñón que sea tumor de Willis? Es el cuarto cáncer infantil, ojo, por eso les dije, no es el primer cáncer infantil, sí es el primer tipo de tumor renal infantil. Miren, luego no digan que no les dije, el doctor bien malo no nos avisó. En Estados Unidos, que es un país con 260 millones de personas, tienen 450 a 500 nuevos casos por año. En el INE recibimos pues, más o menos de 2 a 3 casos por mes, lo cual te hace pues unos 24 a 36 pacientes por año. Número escaso. Y el INEM es hospital de referencia, es decir, todos los hospitales del Ministerio de Salud nos mandan sus pacientes. Muchos pacientes de salud se vienen al INEM, ¿no? Y también hay muchos pacientes privados. Bueno, como les dije, 3 a 3.5 años, las niñas tienen una ligera probabilidad mayor de desarrollar tumor de Willis, pero no es muy alta. La mayoría va a ocurrir en niños normales, si bien este es un tumor que se asocia con algunos tipos de síndromes
congénitos. El 25% de los casos tienen antecedentes de síndromes congénitos que ya vamos a ver cuáles son. Usualmente solamente está afectado un riñón. En muy pocos casos, menos del 10%, puede ser afectado al diagnóstico ambos riñones o en el tiempo de desarrollar tumor contralateral. Entonces, el tumor que al debut está en los dos riñones se llama cáncer sincrónico. Y el que tuvo en un riñón primero y en el tiempo desarrolla el tumor en el otro riñón es un metacrónico. Tiene un cuadro histológico trifásico, blastemal, epitelial y estromal. La proporción de estos componentes te va a hablar acerca de la quimiosensibilidad que va a tener este paciente. No es fácil la histología de estos pacientes, por lo cual requiere de un patólogo que tenga experiencia en la lectura de los pacientes que tienen cáncer de riñón de tipo de tumor de Wilms. ¿Por qué? Porque esto es bien importante para saber si la histología es favorable o desfavorable. ¿Cuál es la histología desfavorable en tumor de Wilms? La presencia de cambios anaplásicos. Si la anaplasia es difusa, el pronóstico en estos pacientes es malo. Pregunta de examen y concepto importante para la vida. Yo dudo mucho, como les decía al grupo mío de prácticas en la mañana, que ustedes vayan a ver algún tumor de estas características en niños, excepción hecha que se dediquen a pediatría. Suelen ser pacientes que ven los pediatras, los oncólogos pediatras o en algunas áreas muy especializadas de hospitales oncológicos. Pero siempre puede haber tropezones en la vida. Entonces hay conceptos que ustedes deben tener claritos de todas las patologías. Entonces, anaplasia asociada con enfermedad de mal pronóstico. Suelen estar encapsulados y las metástasis suelen ser a nivel pulmonar. Anteriormente, los tumores de células claras y los tumores ratoides se agrupaban como histologías desfavorables dentro de lo que es tumor de Wilms. Hoy en día ya no son tumor de Wilms, no son variantes, son tumores distintos. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos la patología que puedes tener. Puedes tener un sarcoma, un deforma mesoblástico, un sarcoma sinovial, puedes tener tumores células redondas, neuroblastomas, tumor neuroendocrino, sarcoma ahí, tumores células redondas, linfoma. Todos estos son tumores patologías que pueden encontrarse en el riñón. Esto ya lo habíamos hablado. Si ustedes tienen un paciente que está bien diagnosticado en un centro con experiencia en el manejo de estos tumores, la posibilidad de sobrevida de un paciente está entre el 80 al 90% de los casos. Hay varios agentes quimioterápicos que se han ido desarrollando a través de los años y con los cuales se han conseguido resultados más favorables, vincristina, minomicina. Los oncólogos pediatras en sus reuniones protocolares han ido probando. Como les dije ahorita, los protocolos están diseñados para minimizar los efectos indeseables que estos tratamientos pueden causar. Entonces, de vuelta, ¿por qué les repito una y otra vez ciertos conceptos? Porque quiero que se los metan en la cabeza, porque suelen ser preguntas de examen, no mías, preguntas que ustedes van a encontrarlos en el ENAM, en el ENAM, una desgracia que saben ya ahora, los van a encontrar en el MIR, los van a encontrar en los STEPS y van a dar examen. ¿Qué tipos de blastemal, estromal, epitelial? No se olviden de esos nombres, no se olviden de cuál es el componente desfavorable. A ver, doctor, usted que está escribiendo, ¿cuándo yo digo que un tumor de Wilms es favorable? Cuando tiene... No, silencio, doctor, usted que está escribiendo. Usted, sí, usted que está con la computadora prendida. ¿Cuál es el componente histológico? Lo he dicho 2 o 3 veces.
¿Cuál es el componente histológico que es desfavorable? ¿El qué? Diga, usted. Anaplasia difusa. Preste atención. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los tumores, hay una teoría que se llama la teoría de Knudson, en la que se ve por qué puede aparecer un tumor. Les han hablado de la teoría de Knudson, un gen que anda. Hay dos genes, uno que recién del papá y la mamá. Cuando los dos genes están malogrados, ¡pum!, aparece el tumor. Hay un montón de genes, un montón. Hay protoncogenes, hay genes que protegen, hay genes que se pueden volver tumorales. Entonces, algunos genes se han identificado. Entonces, uno de estos genes, basados en la teoría de Knudson, se llama el Wilms tumor 1, tumor de Wilms número 1, que es un gen que se encuentra en el cromosoma 11P en el bracito 13. ¿Saben leer esto en cromosomas? ¿Qué significa 11P? 11, ya, y el 13. ¿Y el 13 qué significa? El oso, ¿no? Muy bien. Y esto se va a ver aproximadamente en el 20% de los pacientes con tumores de Wilms. Entonces, todo el concepto, ¿no? Ustedes hagan un esqueleto sólido y luego lo van rellenando con la información. A toda la vida, entiendan, no memoricen, entiendan algo. No van a sacar 20 de repente, pero con que entiendan les va a quedar para el resto de su vida los conceptos. Muy bien. Entonces, un gen puede estar inactivado con un 30% de los casos con tumor de Wilms. No solemos biopsiarlos. Antes biopsiábamos los tumores de Wilms. Llegaba un niño con un tumor de Wilms, el protocolo que usábamos en ese tiempo en un hospital nos obligaba a biopsiar a los pacientes. Entonces, hacíamos una incisión extraperitoneal, llegábamos al tumor, sacábamos un pedacito, lo cerrábamos, sangraba la mierda, y a veces salía pura necrosis, fibrosis. Luego nos adherimos al protocolo europeo y, aunque el tumor pase la línea media, les damos tratamiento de inicio, ¿no? Además que la verdad es que en nuestra experiencia no hemos tenido sembrados, no hemos tenido experiencia de haber sembrado tumores, pero está escrito que eso puede suceder. 3, y anoten estos nombres, 3 síndromes que pueden asociarse con la presencia de tumor de Wilms. Usualmente en los niños no se hace despistaje, tamizaje de tumores. En estos niños que pueden tener cualquiera de estos síndromes, el de Becky-Wiedemann, el Waterer y el de Dennis-Drash, sí vale la pena cada 4 o 5 meses hacerles una ecografía, porque estos niños tienen una alta probabilidad de desarrollar un tumor de Wilms. Y si lo diagnosticas tempranamente, les dije, tumor que está localizado, lo sacas, resolvimos el problema. Tratamiento con quimioterapia complementario, listo. Niñito se va a morir de viejito. Ahora, ¿cuál es el Becky-Wiedemann? Tienes organomegalia, macroclosia, hipertrofia, son para hacerlo. Hay una mutación del otro gen que es frecuente el tumor de Wilms, el Wilms tumor 2. ¿Ya? Es esporádico, se caracteriza por la hipertrofia, es familiar y es hereditario. El siguiente síndrome es el WADA. ¿Por qué? Porque son las iniciales de lo que suele pasarles a estos pacientes. Tumor de Wilms, aniridia. La presencia de aniridia se correlaciona muy frecuentemente con la posibilidad de que un paciente haga un tumor de Wilms. Pregunta de examen. Aniridia, tumor de Wilms. Falla renal, malformaciones genitourinarias. Riesgo de tumor de Wilms, un 30%. Guarda, acuérdense. Y el tercero, el síndrome de Dennis-Drash, que es un pseudohermafroditismo masculino. Y puede cursar con una nefropatía con esclerosis mesangial, y lo que va a estar mutado es el gen del tumor de Wilms 1. Posibilidad de que este paciente con Dennis-Drash haga un tumor de Wilms, 90%. Es enorme. Entonces, recuerden, 3 síndromes asociados con tumor de Wilms. ¿Cómo lo diagnosticas? Entonces ya más o menos conocemos cómo es la enfermedad,
frecuentes. Acuérdense esos números, ¿por qué? Cuando ustedes discutan con un paciente un tratamiento, ustedes tienen que tener en la cabeza bien clara qué escenario clínico tiene el paciente, qué posibilidad de recuperarse tiene con los tratamientos que le vas a plantear, porque el paciente les va a preguntar. Creo que mi grupo llegó cuando yo estaba discutiendo con un paciente sus opciones de tratamiento de un cáncer de próstata. Entonces tú tienes que conocer el tema. Los pacientes se dan cuenta cuando tú sabes o no sabes del tema. Cuando estás cómodo discutiendo con él unas opciones y cuando no. ¿Y eso qué genera en un paciente? Confianza. Este tipo sabe de lo que habla, no va a tratar con este par. Si están titubeando, yo creo que sí, yo creo que no, pero podría ser, a ver, déjame pensar. Pucha madre, te da miedo, es como el mecánico. Tú vas al mecánico, ya es tu carro, el mecánico dice, ya está fallando tal cosa, le tengo cambio, eso ya visto, cuesta tanto, vaya a comprar. Vas corriendo a comprar el repuesto. Déjamelo maestrito, a ver, vamos a ver qué puede ser, lo voy a sacar. Está montado en la calle, no dejo mi carro, muerto. Entonces, aunque les parezca raro, usualmente los tumores de Wills llegan con pacientes con masas enormes. A veces porque crecen muy rápido y a veces porque la madre no se da cuenta. En los pacientes de la sierra creen que está engordando el niño, está más panzoncito, mira qué lindo, mijito, este cordón que está engordando, tiene un tremendo tumorzazo. ¿No? A veces la madre los descubre cuando están bañándolos. 80% de las veces es la madre la que descubre el tumor. Y otras veces cuando el niño ha tenido una caída, lo lleva a una emergencia y ahí le encuentran el tumor por ecografía o porque lo examinan en la toma, ¿no? ¿Qué puede tener como manifestaciones clínicas? La primera, la masa abdominal. Pero eso se puede asociar dolor abdominal, fiebre. A veces el paciente tiene sangrado intratumoral, hacen anemia, y eso les produce la reacción inflamatoria, les produce una fiebre. A veces tienen náuseas, vómitos. ¿Por qué? Porque la masa no permite que haya una buen pasaje del tracto gastrointestinal. Pueden tener hematuria, es decir, sangrar por la orina. Y ese tumor, si sangra, puede crecer rápidamente, no porque el tumor está creciendo, sino porque el sangrado está haciendo que la cápsula rompa. ¿Y cómo lo descubren? Porque el paciente comienza a tener taquicardia, puede tener alteraciones hemodinámicas. No es una cosa muy bonita. En el hospital hemos tenido varios pacientes que hemos tenido que entrar de emergencia por sangrado. Durante el tratamiento, se rompe el tumor, comienzan a sangrar. Es desastroso, porque una cirugía que debe ser electiva, bien preparada, tienes que entrar a la de emergencia. Y la morbilidad en ese tipo de pacientes no es poca. Entonces, la mayor parte de los pacientes se van a presentar con masa abdominal. Pregunta de examen: ¿cuál es el síntoma más frecuente? El síntoma más frecuente de un tumor de Wills, la masa abdominal. Miren, les estoy regalando las preguntas. El dolor es menos frecuente, mucho menos la hematuria o la fiebre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar cuando tenemos la sospecha de un tumor renal? Saber dónde está, cuál es el tamaño, cuál es la extensión, si hay metástasis o no, si hay en el otro lado un tumor de Wills. Doctor, ¿por qué se ve el otro lado que la tomografía? Ahora pues la tomografía. Pero recuerden que algunos libros están basados hace 30, 40 años. Cuando yo llegué a neoplásicas, las tomografías recién se estaban empezando a usar. Unos años antes, lo único que tenías era una urografía excretoria. Aún cuando yo he entrado al hospital, cuando yo era residente, los primeros años, todavía cuando operamos un riñón, primero abrías la cavidad y luego primero metías la mano, explorabas el hígado, que no hubiera metástasis. Te ibas al otro riñón a palpar que no tuviera cáncer, mirabas el peritoneo. Lo primero que describías era abierta, cavidad abdominal, no líquido ni implantes peritoneales. Hígado libre de metástasis, riñón contralateral en buenas condiciones, y recién ibas a operar el riñón que tenía cáncer. Ahora ya no. Ahora tenemos tomografía, resonancia, PET,
Entonces eso te permite evaluar, uno, el sitio donde está el tumor, el tamaño, importantísimo en tumor de Wilms, si pasa o no la línea media. Si el tumor de Wilms pasa la línea media, no es quirúrgico de inicio, primero quimioterapia. Ese tumor funde y puedes entrar a operar con mayor seguridad y mayor chance de que el niño pueda controlar su enfermedad. La presencia o ausencia de metástasis. El primer lugar donde va el tumor de Wilms, dijimos, es a los pulmones. Muy bien, a los pulmones. Ver si el otro riñón no está comprometido. Dijimos que la presencia de compromiso en el otro riñón estaba alrededor del 5 a 10%. Están atentos, moscas. Y obviamente hay que ver que el otro riñón también funciona. Sacas el riñón y te quedas sin riñones con el paciente. Siempre es prudente tener de basar algunos exámenes, un hemograma para ver que el paciente no esté anémico, las pruebas de función hepática, creatinina, estudios de coagulación, obviamente una tomografía de tórax, abdomen, pelvis es mandatoria. Recuerden que en los niños no es como en los adultos, que nos mandan esa tomografía y va. Los niños tienen que hacerse usualmente bajo anestesia, el niño no se queda aquí. La ecografía de inicio nos puede servir porque nos va a decir cuál es el sitio que sale el tumor, porque puede ser también un tumor de hígado o puede ser un tumor de suprarrenal, ¿no? De ahí la tomografía. La resonancia y la tomografía no suelen tener gran diferencia en lo que información nos dan, excepto si sospechamos de una trombo en la vena renal. En ese escenario, la angioresonancia nos va a ayudar a definir la presencia del trombo y la extensión del trombo en la vena cava, lo cual es fundamental para planificar el tipo de cirugía que vamos a hacer. Las radiografías de tórax antes usábamos de rutina para metástasis pulmonares y ahí dijimos que exámenes de laboratorio. El tratamiento es idealmente nefrectomía, seguida de quimioterapia con o sin radioterapia. ¿Por qué con o sin radioterapia? Porque si rompiste el tumor le vamos a tener que dar radioterapia para esterilizar el área donde hemos roto el tumor. Por eso es importantísimo que durante la cirugía no se rompa. Como les dije, fundamentalmente, ojo con esto, drogas que se emplean en quimioterapia para el tumor de Wilms: vincristina, dactinomicina, doxorubicina. Puede también necesitarse ciclofosfamida y etoposano, pero eso es para pacientes que tienen pobre respuesta. En general, vincristina, dactinomicina y doxorubicina suelen ser los regímenes que se utilizan para el tumor de Wilms. Ojo, porque a veces preguntan eso en los exámenes. Como les dije, en primer sitio, los pulmones. Miren que el sitio regalan un montón de preguntas, ¿no? Pulmones, pero también puede haber ahí al hígado, los ganglios linfáticos cercanos, un factor pronóstico importante. Y por eso es importante, cuando sacamos el riñón, nosotros les hacemos una linfadenectomía regional. Es importantísimo hacer una buena linfadenectomía porque el compromiso ganglionar es pronóstico para estos pacientes. Si tienes compromiso ganglionar, el pronóstico se ensombrece. Entonces vamos a tener los pacientes de bajo riesgo. Estos son los tumores renales pediátricos. Tómenle foto a esto también es un slide que les puede servir mucho. Nefroma nefrobástico, nefroblastoma diferenciado quístico, nefroblastoma completamente necrótico, tranquilos, bajo riesgo. Nefroma mesoblástico, bajo riesgo, tranquilos. Riesgo intermedio, riesgo alto. Anaplasia difusa, tipo blastemal, sarcoma rajónico. Estos pacientes tienen alto riesgo de fallecer por cáncer. Doctor, si yo tengo un niño recién nacido y anoten esto, métanselo en el cerebro, se pueden hacer famosos alguna vez. Tumor renal al nacimiento, lo más probable es un nefroma mesoblástico congénito. Métanse eso en la calle, van a ser famosos, como me hice yo famoso en el hospital del niño. Uy, que dan interconsulta urología, ¿qué ha pasado? Es un paciente recién nacido que ha nacido con un tumor de riñón, debe ser un Wilms. No,
El tumor renal más frecuente, nefroma mesoblástico congénito, me lo había aprendido 2 días antes porque lo había leído. Famoso el doctor Quiro del niño. Este muchacho es un portento. ¿Qué portento? Lo había leído 2 días antes. Pero ese tipo de cosas te hacen ser diferente. Sean diferentes. Sean diferentes. Aprendas ese nombre, nefroma mesoblástico congénito. El tumor más frecuente, tumor renal más frecuente en niños al nacimiento. Ya, al nacimiento. Entre 2 y 4 años, lo más frecuente es el tumor de Willis. Hay tumores de Willis más tardíos, ¿no? Pero son mucho menos frecuentes. Y obviamente su pronóstico también es distinto. Cuando aparece muy tardíamente, no suelen ser tan sencillos de tratar. Esto lo puede encontrar en cualquier libro, es la clasificación de los tumores de Willis en 5 estadios, ¿no? A medida que progresa un estadio, va aumentando la posibilidad de fracaso con el tratamiento. Este es el de la CIO, este es el de, les dije, hay dos grandes grupos que estudian y manejan el tumor de Willis. El National Willis Tumor y el CIO, ¿ya? No cabe duda que hasta el momento todavía en tumores sólidos la cirugía suele ser la piedra angular del tratamiento. Cuando tienen ustedes un tumor sólido abordable quirúrgicamente, eso se puede resolver con cirugía, más que con quimio o con radio. La cirugía suele resolver estos pacientes. Entonces les dije, cirugía desde quimioterapia, quimioterapia preoperatoria. ¿Ya? Cirugía de los del National Willis Tumor, ya, si no le puede hacer una cirugía, tómale una biopsia. Le damos quimioterapia chica y recién entras a sacar. Pero los europeos dicen, no, dale quimioterapia, si está muy grande y no lo puedes sacar, dale quimio, achica y sacas. ¿Y por qué no querían darle? Porque se alteraba la histología del tumor, no era la misma. Pero lo que se ve al final son los resultados. Y los resultados nos han mostrado que es menos mórbido para los niños o biopsiar de ingreso. Usualmente hacemos nefrectomía radical transperitoneal, es decir, una incisión desde el pubis, desde la sífilis, del apéndice sifoides hasta el pubis, sifopubiano. Doctor, ¿y se puede hacer cirugía conservadora? Sí, claro, hemos hecho. Tumor que no pasa la línea media, extirpación primaria. En algunas ocasiones pues tienes unas masas mucho más grandes y en algunas ocasiones después de quimioterapia la mayor parte del tumor se localizaba hacia un lado del tumor, lo cual nos permitió sacar solamente el área tumoral y preservar la parte del riñón sano. Esos pacientes los hemos seguido en el tiempo y afortunadamente han ido bien. ¿Se dan cuenta de esto? No, esto es la vena, acá abajo está la arteria del riñón. Entonces, este es el tercio medio, el polo superior del riñoncito, y lo que ha salido es toda la parte de abajo donde estaba el tumor. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor. Ahí, doctor, la última parte es, o sea, se puede hacer una nefrectomía parcial cuando es localizado y es más periférico y no da... Excepcionalmente. Claro, pero si es localizado igual, pero si puedes agarra parte preservar 2/3 del riñón, puedes intentar una nefrectomía parcial. La nefrectomía parcial o cirugía conservadora de riñón es una excepción. No debes usarlo como algo de todos los días.